Me casé con el despiadado ministro en lugar de mi hermana mayor. Estaba eufórica, pues soy una viajera del tiempo y solo muriendo puedo regresar a casa. Pero en la noche de bodas, Luzu entró en la alcoba nupcial con otra mujer en brazos. Vaya, vaya. Así que esto de tener un solo marido y una sola esposa finalmente me ha tocado a mí. Supongo que pospondré la muerte por ahora, lo dejaré para otro día. La mujer en brazos de Luzu era impresionante, tan hermosa que me dejó sin aliento. Rápidamente levanté la manta. Aquí, que duerma aquí. Hace calor. Luego añadí alegremente, podéis dormir detrás de mí más tarde. Luzu se quedó paralizado, al igual que la gente que lo seguía. Sus miradas me recorrieron, agudas y escrutadoras. Entonces Luzu esbozó una sonrisa burlona. Tú, lárgate. Hice una mueca, así que supongo que no estoy invitada. Bueno, es hora de buscarme problemas. Tiré la colcha a un lado y le di un golpe al cabecero. ¿Quién te mandó volver tan tarde? No solo te perdiste la boda, sino que ya casi amanece. Luzu parpadeó atónito. Ni el mismísimo emperador se atrevería a hablarle así. Los guardias que lo rodeaban ya habían desenvainado sus espadas, con las hojas aún húmedas de sangre, esperando una orden. Nadie se atrevía siquiera a respirar. Entonces dijo simplemente, lo olvidé. Tan obediente. Yo también me quedé atónita. ¿No se suponía que era despiadado? ¿No habían dicho que ninguna de sus 7 esposas anteriores sobrevivió a la noche de bodas? Nos miramos fijamente durante un largo rato. De todas formas, seguía teniendo sueño. Mejor descansar un rato antes de morir. Le di una palmadita en el hombro. Muy bien, Lu, acuérdate la próxima vez. Entonces agarré mi almohada y fui a buscar una habitación vacía para dormir. 2. Por un fallo del sistema, acabé en la antigüedad. La única forma de regresar era morir en un plazo de 3 meses. Y no podía ser suicidio. Tuve que morir a manos de otro. Pensé que casarme con Luzu sería la solución. Pero no, seguía viva. Cuando fui a servir el té a la mañana siguiente, todos parecían conmocionados. «¿Esta sigue viva?», dijo la señora Lu. Incluso envié a alguien a revisar la habitación nupcial esta mañana. No vi a nadie, pensé que ya la habían enterrado. Otra persona murmuró, «Dale unos días». Alguien se burló, una campesina del campo, y ni siquiera se atreve a hacer una reverencia a sus mayores. Aquello fue un verdadero malentendido. No es que no quisiera hacer la reverencia. Simplemente dormí demasiado y me dolía el cuello. ¿Pero podía admitirlo? Eso me haría parecer patético. Así que incliné la cabeza hacia la mujer que hablaba. No me atrevo a menospreciarte, pero ¿te atreves a matarme? Guardó silencio. Nadie se atrevía a comportarse con arrogancia delante de la mujer a la que Luzu había perdonado la vida. En ese preciso instante una doncella trajo 2 tazas de té. «Novia, ofréceme el té». Levanté una taza, luego la otra, las choqué y me las bebí de un trago. Muy bien, ahora ya pueden llamarme oficialmente nuera. El padre y la madre Lu retiraron torpemente las manos que habían estado intentando alcanzar las tazas. La señora Lu empezó a hablar, pero levanté la mano para interrumpirla. Acabo de llegar, no tengo mucho que decir. Cuídense mucho, por favor. Siéntanse como en casa, coman y beban lo que quieran. Me voy ya. Silencio sepulcral. Alguien susurró, ¿no te quedas a cenar? No solo soy una oficinista sobrecargada de trabajo, también sufro de ansiedad social. No, hay demasiada gente. Me arruina el plan de cenar solo. De todas formas, ninguno era peligroso. Mejor irse temprano. La prima de Luzu me alcanzó afuera. Como era de esperar, la única mujer adecuada para mi prima no es normal. Eres la primera novia que ha llegado tan lejos. ¿Debería alegrarme? No es que haya un premio al final de este nivel. 3. No sé si Luzu me desprecia o si simplemente está demasiado ocupado como para matarme. De cualquier forma, me sigue dejando vivir. Al parecer ni siquiera mi nombre está en su lista de personas a matar. Para cuando se celebró el banquete de mediados de otoño en el palacio,
yo seguía con vida. En el banquete vi a la mujer que había estado en brazos de Luzu aquella primera noche. Era Lady Li, la consorte favorita del emperador. Su danza era hipnotizante, cada movimiento encantador. Tengo que admitirlo, el amor normal está bien y todo eso. ¿Pero el amor prohibido? Eso sí que es emocionante. Luzu sí que tenía buen gusto. ¿Pero involucrarme con la concubina favorita del emperador? Es más valiente que yo. Aún así, no podía quedarme de brazos cruzados esperando la muerte. Tenía que buscarla yo mismo. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, alguien me rozó la mano. Miré desconcertado. Era Luzu. Dio un sorbo de vino y dijo con calma, la emperatriz le está hablando. Ah, respondí asintiendo. Pero mis ojos no podían apartarse de sus labios, ligeramente manchados de vino. Suave, rosada y terriblemente visibel. Maldita sea. Todo el mundo come mejor que yo. Lady Lu. ¿No me oye? El tono de la emperatriz se volvió frío. Así que me hablaba a mí. Alguien a mi lado susurró, la emperatriz pregunta. ¿Viste el hermoso baile de Lady Li? ¿Qué puedes hacer? Mi hermana mayor de la familia del canciller, se tapó la boca y soltó una risita. Mi hermana pequeña se crió en el campo. ¿Qué podía hacer? ¿Hacer el ridículo? Me metí una uva en la boca y la miré con desgana. Puedo tener celos, dije secamente. Silencio. Al parecer, nadie esperaba tanta honestidad. La emperatriz frunció el ceño. Te pregunto qué habilidades tienes. Aplaudí. Puedo aplaudir. Luego saludé con un gesto grandilocuente. Vamos, recompensen a todos. La emperatriz golpeó la mesa con la mano. Indignante. No te apresures, dije con suavidad. Tú también conseguirás. Todos aquí lo harán. Mi padre es rico. Ha malversado mucho dinero. Pieles. Por un instante toda la sala quedó en silencio. Nadie habló. ¿Qué? ¿No me crees? La emperatriz lleva una perla luminosa, ¿verdad? Ja, mi madre usaba una para iluminar la letrina, y era más grande. Lady Li lleva un brocado de nubes. ¿En serio? Mi padre ni se molesta en limpiar la letrina. Dice que es demasiado áspero. El rostro del emperador se ensombreció ante eso. Canciller Su, ¿tiene algo que añadir? El canciller Su le dirigió a mi padre una mirada gélida y dejó su taza. Majestad, estas orquídeas de pétalos de loto de Nanjiao están preciosas. Después del banquete me llevaré algunas a casa. La uva se me resbaló de los dedos. ¿Qué? ¿Vas a comer y llevarte algo a casa también? El emperador soltó una sonora carcajada. Si a Su y Ching le gustan, ha probado. Imposible. ¿Tan indulgente? Seguro que tiene un gran respaldo. Bueno, si es así, me llevaré a sus patrocinadores con él. Me detuve con la mirada fija en ellos dos. Para seducirme a mí mismo, era hora de difundir un rumor. ¿Tú también? ¿Podría haber una relación amorosa entre ustedes? El emperador estalló. Golpeó la mesa con la mano y se puso de pie. Señora Lu, qué descaro. Me estremecí. Alguien a mi lado me apretó la mano. Sentí un calor que me recorrió desde la palma de la mano hasta el corazón. Lu Yu me susurró un plan: si el emperador decide castigar a tu familia, di que estás poseída. Me emocioné hasta las lágrimas. ¡Qué ministro tan traicionero! Este hombre es prácticamente un aliado. Luego añadió: digamos que es el espíritu de la casa del gran mariscal. Entrégame eso y yo me encargaré de sus 9 clanes. No hace falta involucrar a la familia Lu. Espera. Tú. Me retracté de lo que casi dije, así que esto es usar el cuchillo de otro para matar. Ni siquiera he terminado con los 9 clanes de mi propia familia. ¿Quién tiene tiempo para trabajos secundarios? 5. La voz del emperador resonó con autoridad desde lo alto. Señora Lu, sus palabras son escandalosas. ¿Qué quieres decir con un asunto privado? Estamos de acuerdo.
Me quedé atónita. ¿Qué? Ustedes dos tienen más de 50 años. ¿Dos hombres casados con la misma mentalidad? El emperador me lanzó una mirada de desprecio. ¿De verdad que tienes mentalidad feudal? ¿Yo feudal? Todos a mi alrededor estallaron en cólera al oír la noticia, como si les hubiera caído un rayo. Mi padre, el arrogante canciller, de repente se puso tímido, como una novia sonrojada. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Sabía que sus miradas no eran inocentes. Confirmación oficial. Mi barco es real. Probablemente comenzó cuando el canciller actuaba como tutor del emperador. ¿Para qué entré al servicio público si no es para presenciar esto de cerca? Tendré que contenerme en el juzgado de ahora en adelante. Maestro Zhang, ya tiene edad para jubilarse. No se aferre a una segunda juventud. Creía que me había vuelto loco. Resulta que los demás también estaban un poco chiflados. Parece que acabar con mis 9 clanes va a ser más difícil de lo que pensaba. Salí con semblante sombrío. Si el emperador decidía ejecutar a los 9 clanes de mi padre, entonces surgía una pregunta: ¿acaso el propio emperador pertenecía a esos 9 clanes? ¿O era un extraño? Preguntó Liu Yu con indiferencia. No tengas envidia. Mi familia también los tiene. Lo miré horrorizada. Claro que sabía que su familia las tenía. Lo había visto con Lady Li la noche de bodas. ¿Qué pretendía ahora? Presumir de joyas para luego confesar. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Los rasgos afilados de su rostro se suavizaron. La perla luminosa de nuestra familia es más grande que la que el emperador le dio a tu padre. ¿Qué? ¿Estás enfermo? Estaba molesto porque no había logrado que mataran a mi padre, no porque no pudiera competir con el favor del emperador. ¿En serio, este es el momento para estas nimiedades? 6. ¿Estás loco? ¿En qué mundo he acabado? Tuve que sacar la última carta. Ni el Rey del Cielo podría ayudarnos ahora. Aprovechando la distracción, salí del pasillo y corrí hacia una esquina. Di un pisotón y una baldosa se abrió. Varias cabezas asomaron una tras otra. Me di una palmada en la frente. ¿No se suponía que solo debía enviar a Xiaoyu? ¿Por qué están todos tan apretados? No eran desconocidos. Eran mi hermana, la que el canciller Su había detenido, y gente de nuestro pueblo. El día de mi boda, Lady Li entró en la habitación de Lu Zu y no volvió a salir. Sabía que su habitación escondía una bodega oculta. Los túneles la recorrían por completo, perfectos para esconder gente. Cuando Lu Zu no miraba, metía a todo el pueblo de contrabando. Una vez que me ocupara de la familia del canciller, podrían salir. Mi hermana dio un paso al frente. Aquí siempre hay buena comida y bebida. El pueblo se había reído. No podemos quedarnos de brazos cruzados. En estos días hemos excavado casi todo este terreno. Ahora es espacioso. Todos están cómodos. ¿Qué? Señor, ¿sabe dónde es esto? ¡Qué ingenioso! Quizás podría considerar mudarse a la cabeza del emperador como nuevo hogar. Inspiré profundamente y advertí: no excaves sin precaución. Ten cuidado de no desenterrar donde no debes. Luego me dirijo a Suyu. Xiaoyu, ve a robarme una túnica de dragón. ¿Una túnica de dragón? Es del emperador. Es un crimen capital. La cultura palaciega está muy arraigada. Hasta los niños saben que robar una túnica de dragón se castiga con la muerte. Le di una palmadita en el hombro. No pasa nada. Apúntalo a mi cuenta. Parecía confundida. Hermana, ¿estás pasando por una fase rebelde? Tonterías. Estoy en la fase de la vida en la que planeo rebelarme. ¿Planear rebelarme? No tenía ni idea de lo que eso significaba, pero ella asintió con firmeza. Tienes razón. Voy yo. ¿Sabes de qué color es una túnica de dragón? Amarilla. No cojas la equivocada. Apretaba con fuerza una faja roja brillante y me sumía en mis pensamientos. Primero, mi hermana es daltónica para el azul y el amarillo.
Segundo, el emperador es un hombre. ¿Cómo es posible que una túnica de dragón tenga este aspecto? Los ojos de Suyu brillaron, ansiosos por recibir elogios. Hermana, ¿es esta? Busqué. Solo hay una amarilla en todo el palacio. No digas ni una palabra más. Me duele la cabeza. Devuélvelo a donde lo encontraste. Murmuré. Señora Lu, ¿qué hace aquí? 7. Cerré la puerta de golpe presa del pánico. Cuando me puse de pie, el emperador y sus ministros estaban justo detrás de mí. El canciller Su le susurraba al oído al emperador: Majestad, le he dicho que esta mujer rebelde se comporta de forma extraña. El canciller Su estaba contraatacando. El camino que tenía por delante era brillante. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Di un paso al frente con justa indignación. ¿Y qué? De repente un grito lejano y doloroso provino de debajo del suelo. Me quedé paralizado. En el suelo yacía media pata de pollo y un mechón de pelo que no había sido recogido. El pelo de Suyu. Todo se volvió negro. Me di la vuelta, cubriéndome con la falda, e intenté desesperadamente hacerle una seña a Luyu con la mirada. Él se acercó y se puso a mi lado, como si diera un paseo tranquilamente. El canciller Su y el emperador exponían las pruebas en mi contra al unísono. Cuando vieron a Luyu de pie a mi lado, guardaron silencio. Tiré de su manga y le indiqué con los labios que inclinara la cabeza. Acercándome a su oído, siseé. Marido, no querrás que todo el mundo sepa que aquí hay túneles secretos, ¿verdad? Sus ojos se ensombrecieron. Sus largos dedos acariciaron un mechón de mi cabello. ¿Cómo? ¿Te preocupa que descubran todo el pueblo que hay debajo?, preguntó. Me quedé de piedra. ¿Cómo lo supiste? Su sonrisa se ensanchó. Cerró los ojos. Por primera vez vi una expresión de exasperación en su rostro. ¿Adivina entonces por qué se derrumbó el césped frente a mi habitación? Así que lo sabía desde el principio. No había tiempo para preguntar por qué. La situación era urgente. Para ser sincero, he cometido algunas faltas menores que afectaron a los 9 clanes. Dije rápidamente: todos somos como saltamontes en la misma cuerda. Por favor, ayúdame. Tras decir eso, le metí en silencio la faja de mi manga en la mano. Él palpó la tela, comprobando su textura. Su rostro se ensombreció. Lo arrojó al suelo. ¿Acaso eres un pervertido? Parecía que truenos retumbaban en el aire. Señalé la prenda e intenté remendarla. Esto es un velo, dijo Luyu con una risa gélida. Señora, ¿así que al final sí tiene miedos? Creía que no temía a nada. Lo miré fijamente. El rostro del emperador palideció. Yo, Qinglu, y la señora Lu sois marido y mujer, pero este palacio no es vuestro aposento privado. ¿No tenéis vergüenza? Fue casi un reflejo. Repliqué: tus palabras son duras. ¿Cómo que no te da vergüenza? Esto es afecto genuino. Los ojos del emperador se desorbitaron. ¿Prostituirse públicamente y llamarlo afecto? Me burlé. Eres tan inútil. Los ministros intercambiaron miradas entre el emperador y yo. La escena de siempre. El emperador estaba a punto de estallar de ira cuando el canciller Su intervino. Esta mujer rebelde desprecia la autoridad imperial y ofende repetidamente a sus superiores. Majestad, ¿por qué no ejecutarla en el acto para demostrar el poderío imperial? 8. Por fin, parecía que podía morir. Sentía emoción y una extraña confusión. Si muero ahora, vuelvo a casa. Pero si Aoyu y los aldeanos que se escondían en los túneles quedarían al descubierto. No soy ningún santo, pero no quiero arrastrar conmigo a gente inocente. Tomé la mano de Luyu, que estaba a mi lado. Se mantuvo tranquilo, bajó la mirada y observó cómo mis dedos se entrelazaban con los suyos. Se inclinó hacia mí, como si esperara una señal. De acuerdo, esposo. No me importa si muero, pero no quiero que la familia Lu se vea involucrada. Respondió con ligereza e incluso me apretó la mano distraídamente. No te preocupes. No tocarán a nadie de la familia Lu. Me quedé sin palabras.
Él alzó la vista para mirarme inexpresivo. ¿Alguna última palabra? En ese instante mi padre, el canciller, impaciente, interrumpió: guardias, deténganla. Le lancé una mirada fulminante. ¿Tenías tanta prisa? ¿No me oíste susurrarle al oído? Lu Yu rió entre dientes, tapándose la boca con el puño. Las charlas íntimas son interesantes, pero no creo que deban ser así. Mi padre iba a decir algo más, pero Lu Yu alzó la vista y le lanzó una mirada oscura y opresiva. Guardó silencio. Miré fijamente a Lu Ju. Si mi último deseo es que protejas a la gente de las habitaciones ocultas, ¿lo harás? Por supuesto, dijo. Tu último deseo es el que tú quieras. Suspiré aliviada. Lu Yu seguía siendo decente después de todo. Justo cuando sonreía y me preparaba para morir con valentía, añadió: un último deseo es distinto de un deseo que pides. ¿Quién esperabas que te concediera el deseo que pediste? Mi sonrisa se congeló. Lo miré fijamente. Entonces, ¿por qué me pregunta sobre mis últimas palabras? Simple curiosidad, dijo. Maldito sea. Ese ministro traidor. Después de mi muerte nada de valor le permitirá cumplir un deseo. Y de todos modos no hay garantía de que la persona que elija sea de confianza. Le apreté la mano con fuerza. Por favor, déjame vivir un poco más. Trabajaré para ti como una bestia de carga. Sus largas pestañas parpadearon. La diversión en sus ojos se apagó. Retiró la mano bruscamente. Creía que eras especial, pero no eres más que otro adulador. Entonces me agarró del cuello. Maldito sea. Su agradable apariencia me hizo olvidar por un momento que era un asesino a sangre fría. Ahora sus ojos estaban llenos de una intención asesina. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Pero las palabras eran dulces y crueles a la vez. Respira hondo. Sentir que te desmayas antes de morir es normal. 9. Los ministros a nuestro alrededor murmuraban. Hace un momento esos dos estaban muy acaramelados. Al instante siguiente uno de ellos va a quitarle la vida a alguien. Amor. Del tipo letal. Es divertido observar a estas parejas desquiciadas. El afecto consensuado es aburrido. Lo que vende es el drama de vida o muerte. Por un momento me sentí mareado por falta de aire. En realidad estaba furioso. Había querido morir antes, pero ahora no podía. Y de repente todos tenían prisa por ayudarme a morir. En un arrebato, le arañé la axila. Liu Yu rió con irritación y aflojó el agarre. Me desplomé a punto de caerme. Le agarré la cintura y me acurruqué en sus brazos, tosiendo sin control. Se puso rígido y me agarró la nuca. ¿Todavía no estás muerta? Me estranguló hasta que se me pusieron los ojos en blanco y se me salió la lengua. Mi mano se deslizó hacia arriba y sin pensarlo, rozó sus pectorales. Maldita sea, qué bien dotado está ahí abajo. Un escalofrío me recorrió la cabeza. Me aparté de su abrazo y retiré la mano. Con voz áspera le dije: Majestad, mírelo. Me está agrediendo. Emperador, no involucre a mis amantes en esto, intervino mi padre, el canciller. Por lo que he visto, esta mujer rebelde actúa de forma extraña y siembra el caos en el palacio. Majestad, no debe ser indulgente. Liu Yu sonrió y se inclinó para preguntarme en voz baja: Señora, dígales, ¿qué estaba haciendo hace un momento? No logré descifrar qué tramaba aquel hombre traicionero. Me tocó el cuello donde me había sujetado, y me acarició el cabello con la misma mano. Su ternura me puso la piel de gallina. Di lo que quieras. Conmigo aquí no se atreverán a tocarte, murmuró como un cazador esperando a que su presa caiga en la trampa. Solté por reflejo cazar. Ridículo. Mi padre resopló y me fulminó con la mirada, furioso. ¿Cazar al lado de la letrina? ¿Quién se lo creería? La multitud suspiró y se burló. Reaccioné de golpe y me tapé la boca. Liu Yu me lanzó la pata de pollo que tenía a sus pies y preguntó con frialdad: Mi esposa dice que estaba de caza. ¿Alguna objeción? 10. Toda la sala contuvo la respiración. De repente alguien empezó a apoyarme.
Tienen razón. El palacio es inmenso y rebosa de talento. Claro que hay presas que cazar. Exacto. Lady Liu tiene habilidad. Cazó una pata de pollo. Esa faja es para transportar presas. Aquí no hay ningún escándalo palaciego. Ningún insulto al honor de Lord Liu y Lady Liu. Creo que el retrete tiene buen feng shui. Comer una pata con gusanos no es descabellado. Maestro Zhang, tiene usted un gusto exquisito. No hablaba así hace un momento. Me quedé atónito y miré al hombre alto y fornido que tenía delante. El poder y el privilegio sí que son útiles. Tanto el emperador como mi padre se atrevieron a mostrarse enfadados, pero no a hablar. Vi cómo la realidad se trastornaba. Liu Yu volvió a hablar. Aunque mi esposa se equivocara, la he castigado. ¿Acaso esto no basta? Finalmente el emperador pronunció unas palabras formales con dificultad y la multitud se dispersó en una gran procesión. Lady Liu fue la última en irse. Me sonrió con esa dulce sonrisa y su belleza me deslumbró por completo. Recogió la faja del suelo. No está estropeada. Lávala y te seguirá quedando bien. Luego se marchó como si nada hubiera pasado. Miré a Liu Hu, ¿qué ocurre? ¿No te has fijado en su faja? Preguntó desconcertado. ¿Para qué iba a tener que reconocer de quién era esa faja? Bueno, la verdad es que parecía del tipo frío e insensible. ¿Para qué recordar la faja de un amante? Dejé de preocuparme por él y me concentré en romper la baldosa. Suyu se frotó la cabeza, con los ojos llorosos. Hermana, por fin viniste a salvarme. Casi me arrancas el pelo. Fui brusca con ella. De acuerdo, de acuerdo. Baja y escóndete bien. Suyu se animó al ver a Liu Hu. Hermana, ¿ese es mi cuñado? Cállate. Le tapé la boca y la empujé de vuelta al túnel. Al regresar a la residencia del rector, no sabía qué hacer con la gente que se escondía en el túnel secreto, y Liu Yu tampoco mencionó nada al respecto. Así que fingí que no había pasado nada y los dejé vivir allí en paz. A partir de entonces Liu Yu no dejó de tergiversar la verdad en la corte imperial, mientras yo sembraba el caos fuera de los muros del palacio. Un día, le di una paliza al hijo del gran mariscal por acosar a una chica del pueblo. Al día siguiente derribé la puerta del ministro de Hacienda por malversación. Todos los días andaba metido en líos. Pensaba que esos matones famosos al menos sabrían defenderse. Resulta que todos y cada uno de ellos se inclinaron y humillaron en cuanto me vieron. Solo uno, el joven y mimado heredero del marqués Jingen, tuvo el valor de responderme. Bruja. ¿Te crees importante solo porque tu padre es el rector? Miré su rostro hinchado y amoratado y arqueé una ceja. ¿Y qué si lo soy? ¿Quieres que le pida a mi padre que te dé un beso? ¿Y tal vez que me meta en tu cama por la noche? ¿Que te enseñe algo de humildad? Sus ojos se abrieron desmesuradamente y las lágrimas brotaron de sus mejillas. Eres cruel. Aún no había terminado. Esa boca suya. A su majestad le encanta, ¿sabes? ¿De verdad no aprecias la calidad? Que me bese mi padre es como que me bese el mismísimo emperador. Incluso podrías absorber un poco del aura del dragón. Rompió a llorar. Hermana, por favor, para. No me merezco esto. Después de eso me siguió a todas partes como un sirviente fiel, llamándome jefa. Suspiré. ¿Por qué seguía atrayendo a tantos seguidores? Lo único que había hecho era promocionar un poco a mi padre, ayudarle a ganarse algunos enemigos. Ni siquiera había usado su poder para intimidar a nadie. Pronto los rumores se extendieron por la capital. La esposa del primer ministro lucha contra los abusones y desafía la corrupción, llevando paz y justicia al pueblo. No, eso no fue lo que pasó. Lo negué con las manos, pero nadie me hizo caso. En cambio, la gente empezó a acudir a mí para presentar quejas. ¿Qué hijo de funcionario abusó de su poder? ¿Qué ciudadano fue agraviado y no pudo obtener justicia? Un sinfín de casos. Mi nombre resonó más fuerte que el de los magistrados de la ciudad. Maldita sea. Se suponía que debía estar buscando la muerte, no convertirme accidentalmente en funcionario.
Cada día lideraba a mi pandilla de hermanos pequeños en la resolución de casos. Esa noche trabajé hasta medianoche antes de volver a casa. Para encontrarme con Liu Yu, que también regresaba tarde del palacio. Casi pegué un brinco del susto. Luego me obligué a actuar con calma. ¡Qué coincidencia! ¿Tú también acabas de salir del trabajo? Estaba de pie bajo un árbol, la luz de la luna bañando su figura, etéreo como un hombre de otro mundo. Levantó una mano e hizo un gesto. Ven aquí. 12. Al ver que no me movía, se cruzó de brazos y me miró. Si tengo que ir a verte, no será una conversación agradable. Dudé un instante, luego me acerqué arrastrando los pies. En cuanto estuve cerca, me atrajo directamente a sus brazos. Su voz profunda rozó mi oído. ¿Me tenías miedo? ¿Te habías estado escondiendo de mí? No. Su aroma me envolvía, tensando mi cuerpo. Recordé aquel día en que abandonamos el palacio. Quería hablar con él sobre la gente del túnel. Pero en vez de eso, lo vi capturar a un espía dentro de la mansión. Vestía una túnica negra que ondeaba al viento como una espada. ¿Viste algo que no debías? ¿Dijiste algo que no debías? Espetó el espía. Traidor. Liu Yu soltó una risita. ¿No sabes hablar bien? Entonces esa lengua sobra. Su subordinado alzó la hoja. La lengua tocó el suelo antes de que el hombre pudiera siquiera gritar. La mirada de Liu Yu se desvió hacia donde yo me escondía. ¿Ves lo que no deberías? Entonces tampoco necesitas ojos. A ese hombre le habían arrancado los ojos. TSK. No ensucies mi patio, dijo Liu Yu en voz baja. El subordinado recogió la lengua y los ojos y se los metió en la boca al hombre. Esa noche tuve pesadillas. Comprendí que morir rápidamente a sus manos no sería fácil. Así que centré mi atención en todos los matones de la capital, sin imaginar que me convertiría en el mayor de todos. Sigo vivo. Menudo dolor de cabeza. Mis pensamientos se interrumpieron cuando Liu Yu me mordió de repente el lóbulo de la oreja. Sentí un calor intenso que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Me sonrojé y lo fulminé con la mirada. ¿Esa es tu oreja? ¿Por qué la muerdes? Murmuró. No, pero no alcanzo la mía, así que tendré que conformarme con la tuya. Había oscuridad en sus ojos. Retrocedí instintivamente, pero él me rodeó la cintura con un brazo. ¿Y dices que no me tienes miedo? ¡Pum! Mi mano se movió más rápido que mi cerebro. Sin darme cuenta, le di una palmada. En el trasero. Se quedó paralizado. Me quedé paralizado. Luego apreté la mano. Maldita sea. Su trasero era sorprendentemente firme, también escondido bajo esas túnicas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sonrió con una peligrosa diversión en los ojos. Mi primer instinto fue salir corriendo. Apenas di 2 pasos cuando me atrapó, me cargó sobre su hombro y me dio un manotazo. ¿Así que no tienes miedo? Pataleé y grité. Pervertido. Se rió. Qué gracioso viniendo de ti. ¿De verdad te lo crees? 13. No sé cómo pasó, pero terminamos en la cama. Sus dedos jugueteaban con las cintas de mi cinturón, y mis protestas se perdieron entre sus labios. Nuestras respiraciones se entrelazaron. No supe distinguir si los jadeos entrecortados eran suyos o míos. Cuando por fin lo aparté, cayó hacia atrás con facilidad, como si no tuviera fuerzas, como si me dejara hacer lo que quisiera. Sus finas cejas y sus ojos brillaban con un encanto peligroso. Si te gusta así, no me importa. Aparté sus manos inquietas. Judío lascivo. Compórtate. ¿Acaso esto no traiciona a tu amada Lady Lei? No se detuvo. Sus dedos se deslizaron perezosamente provocando. Furiosa agarré un cinturón y le até las manos. No opuso resistencia, solo me miró con una sonrisa divertida. ¿Por qué traer a otro hombre a mi cama? ¿Qué otro hombre? Me quedé helada. ¿Lady Lei era un hombre? Con razón era tan hermosa que costaba distinguirlo.
Un momento, ¿por qué me sorprendía? Si que al emperador le gustaran los hombres no me sorprendía, que podría hacerlo. Aún así, mi mirada se desvió hacia abajo. Un momento, ¿de verdad te gustan los hombres? Con razón murieron sus 7 esposas anteriores. Debieron de descubrir lo que acabo de hacer. Ahora que lo sé, me siento a la vez emocionada y aterrada. No le tenía miedo a la muerte, pero no quería morir así. La horrible muerte de aquel espía aún estaba muy presente en mi mente. Por eso no me percaté de la sombra que oscurecía el rostro de Liu Yu hasta que se abalanzó sobre mí y me agarró del cuello. Cerré los ojos. Hazlo rápido, te lo ruego. Rió suavemente contra mi oído. Observa con atención. Ya verás lo que de verdad me gusta. Pronto me rogarás que te dé más. Mi réplica quedó ahogada por su beso. De alguna manera, el cinturón que lo había atado terminó enredado a mi alrededor. De verdad pensé que iba a morir. Quería preguntarle a esa inútil voz en mi cabeza, ¿morir de pasión cuenta como muerte? Por mucho que le supliqué, no se detuvo. Aunque logré alejarme 2 pasos gateando, me agarró del tobillo y me arrastró de vuelta. La cama, la ventana, la bañera. Al final, todo fue un completo desastre. 14. No sabía si era una venganza intencionada. Pero al despertar al día siguiente me dolía muchísimo el trasero. No necesité mirar para saberlo. Estaba cubierto de huellas de manos lascivas de judíos. Peor aún, tenía las muñecas amoratadas y el cuello y el cuerpo llenos de marcas. Me imaginaba perfectamente el aspecto lamentable que tenía. El culpable yacía a mi lado con el rostro sereno, profundamente dormido. La ira me invadió. Le di una patada. Giró la cabeza con los ojos brillantes y penetrantes. Despertó al instante. Me quedé paralizada, luego me obligué a sonar tranquila. Xiaolu, ¿qué hora es? ¿Sigues durmiendo? Eres joven, no deberías estar corriendo al juzgado. En cuanto hablé, mi voz salió ronca y quebrada. Lo miré con furia en secreto. El judío lascivo esbozó una leve sonrisa, extendió un brazo y me agarró por la cintura. Desprevenida, caí de bruces sobre su pecho. Hoy tengo el día libre, dijo con desgana. Si sigo viniendo, Su Majestad podría invitarme a sentarme en su regazo. Me quedé en blanco por un segundo. ¿Te invitó a sentarte en su regazo? Me miró. Pervertido. ¿Qué demonios te pasa por la cabeza? Lo dijiste tú, no yo. ¿Te sientes culpable? ¿Quién es el verdadero pervertido aquí? Ni siquiera quería pensar en lo que hizo anoche. Lo aparté. Si no vas a ir a juicio, hazte a un lado. Tengo trabajo que hacer. Suspiré. En mi vida pasada, fui una esclava corporativa. Ahora he viajado en el tiempo solo para convertirme en una antigua esclava corporativa. Y una sin vacaciones. Ya casi se habían cumplido los 3 meses. No podía postergarlo más. Sigues investigando la malversación de los fondos de ayuda, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Me quedé paralizada. ¿Me has estado vigilando? Guardó silencio un rato. ¿De verdad tengo que ir? Cada vez que sales, te siguen 20 hombres. Desde el oeste de la ciudad hasta el este montando un gran espectáculo. No vayas, dijo secamente. Voy de todas formas. ¿Qué? Preocupado por mí. Lu Yu resopló suavemente con el rostro lleno de orgullo tsundere. ¿Quién se preocupa por ti? Entonces déjame ir. Me abrazó aún más fuerte. Se volteó y me inmovilizó debajo de él. Después de otra ronda de caos. No desperté hasta la tarde con dolor por todo el cuerpo y las piernas temblando solo de caminar. El descarado incluso se acercó fingiendo aplicarme medicina. Cuando vi las marcas de dientes que le había dejado en la cara, mi enfado se calmó un poco. En realidad no me había encerrado, solo me había advertido. Así que, de todos modos, me fui de la mansión. Me llevé a mi hijo para investigar a su padre. No tardé en descubrir casi todo. 15. Ese sinvergüenza de Lu Yu. Todos los días me arrastraba a su habitación. Recostado en el sofá,
me sentaba en su regazo. ¿Así que lo has encontrado todo? Preguntó Emma. Y tú mismo has malversado bastante. 30.000 cuentos fueron enviados desde el tesoro. Tras pasar por manos codiciosas, solo 5.000 llegaron a la zona del desastre. El hombre que tenía delante se había embolsado 15.000. Alzó una ceja con elegancia. No hay remedio. Así somos nosotros, los malvados ministros. Incluso parecía orgulloso. Eso no es cierto, dije. Había construido en secreto salones de beneficencia y reparado carreteras por todo el imperio. Simplemente a nombre de otros. Si no hubiera malversado fondos, toda la ayuda para desastres habría ido directamente a parar a los bolsillos de mi padre, el ministro de Hacienda, y del gran mariscal. La facción del Cuarto Príncipe. Estaban reclutando tropas privadas. Los ojos de Lu Yu brillaron con diversión. Que no es cierto. Ya sabía que era increíblemente fácil de convencer. Así que le dije con dulzura, mi marido es el mejor hombre del mundo. Pero cuando lo elogiaba como buen funcionario, tergiversaba la verdad. Cuando lo elogiaba como un buen hombre, mataba sin pestañear. Y cuando lo elogiaba como un buen amante, el bueno, mejor no hablemos de eso. Su expresión se ensombreció. Me pellizcó la cintura. Difícil halagarme, ¿verdad? Me reí, suplicando clemencia. Qué curioso, todas las noches, cuando me lo ruegas, me llamas buen marido una y otra vez. Me quedé sin palabras. Para no ser menos, le hice cosquillas en las costillas. Hermana mayor, ¿qué haces? La pequeña te asomaba por encima de la cortina de la cama. La mirada de Lu Yu se volvió penetrante. Hermana mayor, ¿por qué estás molestando a mi cuñado? Por alguna razón, el rostro de Lu Yu reflejaba una expresión de satisfacción. Le pregunté qué ha pasado. Últimamente he estado usando el dinero confiscado a esos mocosos mimados y nobles para comprarles comida y provisiones. Hemos cavado un agujero en el cielo, dijo solemnemente. Mi rostro se ensombreció. Te dije que no cavaras al azar. Rellénalo ahora. Esta gente no tenía instinto de supervivencia. Salió rápidamente y luego volvió a asomarse. Hermana, no le hagas la vida imposible a tu cuñado. Fuera. Después de que ella se fue, Lu Yu se puso de mal humor. ¿Qué? ¿Esta es tu casa ahora? ¿Entras y sales cuando te da la gana? Me acerqué y le soplé suavemente en la oreja. Se puso rígido al instante, sus ojos se oscurecieron y su voz se volvió ronca. ¿Qué estás haciendo? Me reí entre dientes. Conversaciones íntimas. ¿Lo hice bien esta vez, buen marido? 16. Lu Yu finalmente me prohibió salir de la mansión. Para entonces me había convertido en una piedra en el zapato de todos los funcionarios corruptos. Justo lo que esperaba. Dejé de llevar a mi pandilla conmigo. Algunos de esos matones eran sus hijos, y sería incómodo tener que matarlos. Sin embargo, cada vez que unos asesinos venían a por mí, un grupo de hombres enmascarados vestidos de negro aparecía de la nada para salvarme. Increíble. Ya van 10 rescates. Y solo quedan 5 días para que se cumpla el plazo de 3 meses. ¿De verdad era tan duro morir? Mi investigación reveló que la facción del Cuarto Príncipe estaba reclutando tropas, y pronto estalló la rebelión. Los soldados asaltaron el palacio. La ciudad estaba llena de insurgentes, reinaba el caos. Lu Yu me ordenó que no abandonara la finca. Apostó guardias en las puertas e incluso selló el pasadizo secreto bajo la cama. Era el último día y yo seguía sin poder salir por la puerta. Justo entonces el suelo bajo mis pies se derrumbó y caí directamente a un túnel. Frente a mí estaban el jefe de la aldea y Li Liu. El anciano se irguió con orgullo. Te dije que este era el camino correcto. He pasado toda mi vida haciendo agujeros. Los elogié y seguí el túnel hacia el palacio. Antes de subir, se lo conté a todos. Si oyes algún ruido, no los sigas, mantente oculto. También preparé su futura huida. El palacio ya no era lo que había sido. Cadáveres yacían por doquier. Rebeldes masacrados sin piedad. Se me llenaron los ojos de lágrimas.
Corrí directamente hacia ellos. Cuando la espada de un soldado estaba a punto de atravesarme la garganta, cerré los ojos lentamente. En ese instante entre la espada y el fuego, el soldado que tenía delante fue alcanzado por una flecha y cayó muerto. Antes de que pudiera reaccionar, me vi envuelto en un abrazo familiar. Era Liu Hu. Sus ojos rojos me miraban fijamente con furia y miedo. «Susue, ¿acaso quieres morir?», gruñó entre dientes. Abrazándome con fuerza, saltó de tejado en tejado, aterrizándonos en un rincón seguro. Sus brazos temblaban a mi alrededor. Estaba muy afectado. Yo seguía aturdido cuando dijo fríamente: «Si mueres, enterraré a todos en ese túnel secreto contigo». Eso me destrozó. Rompí a llorar. Había estado a punto de regresar. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Él entró en pánico, me abrazó con fuerza y murmuró en voz baja: «Vale, vale, ya pasó. No tengas miedo». «No tengo miedo, idiota. Todo esto es culpa tuya». Su voz se volvió increíblemente dulce. «Sí, sí, todo es culpa mía. Deja de llorar, ¿de acuerdo?». Me ordenó que lo siguiera de cerca, sin apartarme un paso. Nos dirigimos a las habitaciones del emperador. Y allí vimos a la consorte Li, vestida de nuevo como un hombre, apuñalando al emperador una y otra vez, como si liberara años de rabia. No se detuvo hasta que llevamos un rato allí de pie. Luego dijo fríamente: «Esto es por los 104 miembros de la familia Mu que masacraste». Al volverse se inclinó respetuosamente ante Liu Hu. Solo entonces me di cuenta. El emperador aún no había muerto, apenas respiraba. Alguien entró corriendo. «Señor Liu, los rebeldes están en el palacio. Los refuerzos aún están fuera de las puertas. No llegarán a tiempo». El estruendo de miles de botas resonaba a lo lejos, incluso rodeado de caos. Liu Yu permaneció impasible. Abrió un pasadizo oculto. Actos pasados. Ahora. Negué con la cabeza. No pude. Tenía que morir. Era la única forma de regresar. Lo miré. «Vete. No te preocupes por mí». Me besó la frente y todo se volvió negro. Cuando desperté, el pequeño Yu estaba sentado a mi lado. «Llévame con Liu Hu». Lo dije de inmediato. Ella asintió, pero me agarró la mano en la salida. «Hermana mayor, es peligroso ahí fuera». «¿De verdad tienes que irte?». Cuando la conocí, estaba bronceada y delgada por el duro trabajo. Aunque tenía 8 o 9 años, aparentaba apenas 6. Ahora era más blanca, más rellenita, incluso guapa. «Te di dinero, ¿recuerdas? Guárdalo bien. Abre una tienda, monta un pequeño negocio. Si no quieres trabajar, no pasa nada. Tendrás suficiente para vivir cómodamente. Pero tengo que irme, Yu. Que te vaya bien, ¿de acuerdo?». Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Mi hermana siempre tiene razón». Me fui porque aún no habían llegado los refuerzos. Liu Yu y sus hombres seguían luchando. Su túnica negra estaba empapada de sangre. Ya no sabía de quién era. Lo miré fijamente durante un largo rato. Desde el primer momento en que lo vi, pensé que era guapo. Y cuando luchaba con la espada, era sencillamente impresionante. Estaba a punto de regresar al mundo moderno. Al menos me había acostado con un hombre así. Supongo que valió la pena. Entonces vi a mi querido padre, el canciller, tensar su arco apuntando a Liu Hu. No lo pensé ni un segundo. Corrí y me lancé delante de él. «Aksu». Su rugido rasgó el aire. «Hermana mayor». La voz de la pequeña Yu resonó a lo lejos. El estratega maestro rompió a llorar. Se suponía que yo debía estar feliz, con la misión cumplida, listo para irme a casa. Pero verlo llorar me dolió muchísimo. «Por favor, no te mueras. Aksu, no me dejes». Lloraba como un niño perdido. Me incliné para secarle las lágrimas. «Que te vaya bien. De todos modos, nunca debí quedarme aquí». Al verlo desplomarse, los rebeldes se envalentonaron. Una hoja se alzó para cortarle la cabeza.
No. Pero me quedé sin fuerzas y mis ojos se cerraron solos. Sistema, tiempo excedido en 1 minuto. Misión fallida. Maldije en silencio. Maldita sea. 18. ¡Pum! Justo cuando los refuerzos llegaban a las puertas del palacio, el palacio imperial se derrumbó. A lo lejos el jefe de la aldea asomó la cabeza desde la tierra. Se giró con los ojos muy abiertos. Vaya, mira eso. Hemos encontrado algo realmente bueno. Se rascó la cabeza pensativo. ¿Podría ser esta la antigua residencia de alguna familia real? Los aldeanos de los alrededores salieron de la tierra, sacudiéndose el polvo de la ropa. Ni idea. Jamás había visto nada igual. Los rebeldes quedaron atrapados bajo el palacio derrumbado y fueron rápidamente capturados por el ejército que llegó. Finalmente el príncipe heredero ascendió al trono, dando inicio a la era Talle. La familia Mu, acusada durante mucho tiempo, fue finalmente absuelta de todos los cargos. Los habitantes de la aldea de Sugia, por su ayuda, fueron honrados. El emperador la rebautizó como aldea de Uwang, aldea de los guardianes imperiales. El canciller y el gran mariscal, conspiradores de la rebelión, fueron ejecutados junto con 9 generaciones de sus familias. Lu Yu, reconocido por su papel en la salvación del imperio, recibió póstumamente el título de Marqués Sunan. Cerré el libro furioso. Resulta que el mundo al que había transmigrado era una novela. Todo este tiempo y ni siquiera me había dado cuenta. Bien merecido por no leer nunca ficción. Ahora que había terminado la historia, todo tenía sentido. El príncipe heredero era el protagonista masculino, y Lu Yu, el segundo protagonista masculino. Tras mi muerte, Lu Yu también murió. Bueno, morir lo podía aceptar. ¿Pero el marqués Sunan? ¿En serio? Schan por obediente y pacífico. Eso era una maldad pura. ¿Qué tenía de obediente o pacífico? Suspiré. Un extraño dolor se extendió por mi pecho. Todos los historiadores lo tacharon de ministro traidor. Pero esa no era su verdadera naturaleza. Construyó salones para obras de caridad, pavimentó caminos. Me ayudó en secreto a castigar a funcionarios corruptos. Parecía frío e implacable. Pero seguía robándome los pasteles de osmanthus que traía a casa y me tapaba con una manta por la noche. Pero a los libros de historia no les importaba qué clase de persona era. A nadie le importaba. ¿Por qué lloraba por él? Observaba las calles bulliciosas, el flujo interminable de gente. Sabía que jamás volvería a ver a ese hombre astuto y amable. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Entonces apareció ante mí una mano larga y familiar que sostenía un pañuelo. Una voz cálida y burlona dijo: «Señora, ¿por qué llora?». Me giré. Era Lu Yu. Casi instintivamente me lancé a sus brazos. Las palabras me brotaron a borbotones. «¿Cómo estás aquí? ¿Sabes siquiera dónde estoy? ¿Cómo pudiste venir hasta aquí?». Me devolvió el abrazo y su calor me confirmó que era real. «Aquí vive mi esposa», dijo con una sonrisa. Me puse serio. «Esta es una sociedad que respeta la ley, ¿sabe? Ese estilo tuyo te va a meter en problemas legales algún día». Resopló, claramente disgustado. Mira quién habla, abandonando a tu marido y a tu hijo sin piedad». ¿Perdón? Yo no puedo abandonar a un hijo. No tengo hijos. Ni siquiera tenemos uno. Sonrió con sorna y me abrazó con más fuerza. Entonces me debes uno. Vine a cobrar. 20. Más tarde descubrí la verdad. Cuando se acabó el tiempo morí de verdad. Y Lu Yu había intercambiado su vida por la mía. Lo miré fijamente. ¿Renunciaste a tu vida? Sabes, como segundo protagonista masculino, eras básicamente medio elegido. Sonrió. No medio. 1,5. Parpadeé. ¿Cómo es eso? La vida del príncipe heredero también estaba en mis manos. Resulta que él era el mecanismo de seguridad oculto del sistema, que tenía el destino del príncipe en sus manos. No sabía si reír o llorar. Tras llegar al mundo moderno,
Lu Yu fundó una empresa de videojuegos. Claro que sí. Un genio como él se crece en cualquier sitio, viéndolo dominar en su propio videojuego. No pude evitar suspirar. No me extraña que el príncipe heredero le concediera ese título póstumo. Por fin lo entendí. De repente Lu Yu me atrajo hacia sí, abrazándome. Esposa, susurró con voz temblorosa. Por favor, no sigas buscando la muerte. No puedo soportarlo. Le devolví el abrazo. No quería morirme por gusto, ¿sabes? Ay, quita la mano de mi pecho. ¿Quién en su sano juicio disfruta persiguiendo a la muerte? Seguro que siempre supo que mi temeridad no respondía a motivos egoístas. Y aún así frustró más de 50 intentos de asesinato por mí. Supongo que le debía un agradecimiento. Pero pensándolo bien, traerme de vuelta a un marido así no parecía un mal negocio.